Destápala de una vez. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde? Buenos días, tengan todos ustedes. Los estamos saludando desde la ciudad de Los Ángeles, en un suburbio que se llama la Ciudad del Comercio, desde la Iglesia Bautista Peniel. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan. Principalmente saludamos a los que están fuera de los Estados Unidos. Saludamos a todos los que nos escuchan en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, en Coahuila, en Mexicali, en Veracruz, en el estado de México, en Michoacán, en el Distrito Federal y en Zapopan, Jalisco. También aquí tenemos oyentes en Estados Unidos y también queremos saludarlos a los que nos escuchan y nos ven en el estado de Colorado, en Minnesota, en el norte de California y localmente los que nos ven en Long Beach, en Anaheim, en Linwood, en Huntington Park, en Montebello, en el este de Los Ángeles, aquí en la Ciudad del Comercio y alguna otra ciudad que esté alrededor de nosotros. Si usted nos escucha, mande un mensaje y si tiene alguna petición de oración, nosotros lo haremos con mucho gusto. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de predicar la palabra de esta manera en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo con la pandemia. Le damos gracias a Dios porque podemos expresarlo y lo podemos llevar desde aquí, desde la Iglesia Bautista Peniel, en la Ciudad del Comercio. En el 4422 estamos ubicados de la calle Trix. El número del teléfono es el área 323-243-9323. Si usted gusta venir, está por aquí, el día que estemos abiertos, con gusto lo recibiremos. Mientras tanto, estaremos obedeciendo a las autoridades en lo que se refiere a la pandemia del COVID-19 para que estemos saludables. Este día vamos a hablar de la palabra de Dios. El Señor nos va a hablar en este día sobre el pastor, sobre el gran pastor. El mensaje lo he titulado Jesús el buen pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Vamos a orar. Señor, yo vengo delante de tu presencia en esta mañana y te doy gracias por la oportunidad que me das de llevar tu palabra. Señor, gracias porque me escogiste y me diste la oportunidad desde que me llamaste para llevar tu palabra limpia como tú quieres. No permitas, Señor, que yo vaya a decir una cosa que es ajena a tu palabra, ajena a lo que tú dices y a lo que tú mandas. Señor, bendice a los oyentes y dame la oportunidad, Padre, de que yo pueda expresar lo que tú quieres decir. Usa mis labios, mi mente, mi corazón y todo, Padre. Yo te pertenezco, Señor. Gracias por todo en ti, Hijo amado Jesucristo. Amén. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, encontramos el capítulo del gran pastor. El capítulo 10, en el versículo 1 y 2, dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El Señor Jesús nos va a enseñar en este día el por qué está hablando de esa manera. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes muy interesantes y me gustaría llevarles uno. Hay uno en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículos del 1 al 12, y en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, y voy a leerles 5 versículos que dice en el libro de Jeremías. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y habéis cuidado.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Este versículo 5 es muy interesante porque dice de esta manera: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jesucristo en el capítulo 10 se está presentando como el pastor de las ovejas. En tiempos de Jesús, en ese tiempo, en los rediles que había en esos pueblos, todavía existen muchos de esos rediles, y había un redil público. Es interesante porque en ese redil público, donde venían todos los pastores y ponían en la noche y dejaban sus ovejas adentro de ese redil, y había un portero, y el portero les abría, y cuando entraban las ovejas se quedaban ahí a descansar toda la noche, a quedarse ahí. Y los pastores, cuando dejaban sus rebaños, ellos se iban para sus casas a descansar, y al siguiente día, cuando regresaban a ver al pastor, al portero, perdón, y el portero les abría la puerta, y cada uno de ellos llamaba a sus ovejas. Es interesante esto, hermanos, y amigos, porque ellos dejaban sus rebaños, pero en la mañana, cuando venían, cada uno de ellos llamaba a sus ovejas y sus ovejas le seguían. Esto es muy interesante porque cada uno conocía la voz de ese pastor y su rebaño. El Señor Jesús nos está diciendo aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, que Él es nuestro pastor y que conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Jesús, en este discurso sobre la puerta, se presentó como el pastor de las ovejas, que lo conocen, lo siguen, y Él las llama por su nombre. Se identifican con Él. Jesús se está identificando aquí como el Mesías, como el Hijo de Dios. Este redil representa a la nación de Israel. Jesús les estaba diciendo que Él había entrado por la puerta, y que cualquiera que no entrara por la puerta y que entrase por otra parte, era ladrón y salteador. Y el Señor Jesús entró por la puerta como debe de entrar, y se está manifestando como el Mesías. Es muy interesante esto porque Jesús habla de esta manera. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, hay una cosa muy interesante que pasó, el por qué Jesús está hablando de esta manera. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, dice el Evangelio que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, Señor, ¿quién pecó para que este hombre sea ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó este? Y el Señor Jesús le respondió y dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. En cuanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Jesús iba a manifestar poderosamente en este hombre que nació ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús le da instrucciones a este hombre qué es lo que debe de hacer. Al verlo ciego se compadeció de él y tuvo misericordia, y hizo con su saliva y lodo hizo y se lo puso en sus ojos. Y lo dijo: ve al estanque del Siloé, que quiere decir enviado, y ve y lávate. Y el ciego fue e hizo como Jesús le dijo, y cuando regresó, él miraba. Al verlo, toda la gente se asombraba, pero muchos no creían que era el ciego.
Los tenía a todos confundidos, inclusive hasta los líderes, y había mucha conmoción referente a este ciego que Jesús había sanado en un día de reposo, en un sábado. Y le preguntan al ciego, ¿quién te curó? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Y dice, un hombre llamado Jesús hizo lodo con saliva y me dijo que fuera al estanque de Siloé y que me lavara, y ahora veo. Dice, pero ¿cómo es posible que tú veas? No puede ser, porque ese hombre tiene al diablo, está endemoniado. Y el hombre dice, pues a mí eso yo no sé, pero ningún hombre que tiene el diablo o que esté endemoniado puede hacer las obras que este hombre hizo. ¿Y dónde está? Dice, yo no sé. Mandaron traer a sus padres y para ese tiempo Jesús tenía mucha fama ya. Y ellos tenían celos de él y no querían que hablaran de Jesús porque hablaba que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que iba a venir. Y ellos no querían eso. Entonces le dijeron a sus padres, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Qué pasó con él? ¿De veras nació ciego? Y él les dijo, los padres le dijeron, pues sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿De quién lo curó? No sabemos. Pregúntenle a él ya tiene edad. Pero eso lo dijeron porque tenían miedo de que los expulsaran de las sinagogas. Y otra vez le volvieron a decir al ciego, dinos pues, ¿qué fue lo que pasó? Ya les dije que este hombre Jesús fue el que me sanó. ¿Cuántas veces quieren que les diga? ¿O también ustedes quieren ser sus discípulos? Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros no somos discípulos de él. Dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes le dicen que él tiene demonio y él sanó mis ojos. Tiempo después, Jesús se lo encontró en el templo y le pregunta, Jesús le dice, en el capítulo 9, 35, dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque el ciego de nacimiento nada más había obedecido a Jesús, pero no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando o cómo era Jesús. Nada más oyó la voz de él y no lo conocía. Ahora este hombre se encuentra realmente con Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego respondió y dijo, ¿quién es el Señor para que yo crea? Versículo 37 dice, pues Jesús le dijo, pues le has visto el que habla contigo. Y dice que ese hombre dijo, creo Señor, y le adoró. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean ciegos. Jesús, al decir que él era el pastor de las ovejas y que las llamaba por su nombre, nos está diciendo aquí que él había venido según la ley mosaica, que él era el Mesías. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús entró a través del linaje de David conforme a las profecías. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 32, dice, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La Virgen María, cuando tuvo la anunciación del ángel Gabriel, le dijo a María quién iba a ser ese hombre, ese niño que iba a nacer cuando se hiciera hombre. Iba a ser llamado Hijo del Altísimo y que le iba a dar el trono de David. Y también el profeta Miqueas habla y dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde los principios de los días de la eternidad.
Jesús no solamente era del linaje de David, sino que también había nacido de una virgen. Y eso nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto quiere decir, Dios es con nosotros. Bueno, hermanos, esto se pone interesante. Se pone muy interesante por la razón que en aquellos tiempos el linaje de David había descendido al mismo nivel de campesino. No había majestad real. En el Antiguo Testamento vemos que Isaí, padre de David, también había sido un campesino. Inclusive ellos tenían rebaños de ovejas, las cuales David cuidaba. Su hijo David fue ungido para que fuera rey de Israel. El profeta Samuel, allá en el capítulo 16, en primera de Samuel, en el capítulo 16, del versículo 12 al 13, pero habla de toda la historia de lo que había pasado con Saúl. Saúl había fallado y ahora Dios va a poner a otro rey y manda al profeta Samuel para que vaya a ungir a David. El profeta Samuel, al llegar a la casa de Isaí, que vivían en Belén de Judea, cuando llegó hacia la casa de Isaí, le preguntó a Isaí que cuántos hijos tenía, porque uno de sus hijos lo iba a ungir. Isaí empezó a pasar a cada uno de sus hijos y él tenía 7 hijos. Samuel, al ver al primer hijo de él, que se llamaba Eliab, y lo vio grande, y lo vio fornido, y en su corazón, en su pensamiento pensó, este va a ser el rey de Israel. Pero el Señor Todopoderoso le habló al corazón de Samuel, dice, este no va a ser el rey de Israel, porque ustedes miran al hombre en su físico, y lo que yo estoy mirando es el corazón. Pregúntale a Isaí si tiene otro hijo, y le preguntó, ¿son todos tus hijos? Dice, no, todavía me queda uno, el que anda cuidando las borregas, los borreguitos. Mándalo llamar, porque si él no viniere, no me sentaría a cenar con ustedes. Y mandaron a llamar a David. Y en el versículo 12 dice que cuando entró David, dice la escritura que era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo con aceite. Al momento de ungir a David con aceite, dice que recibió la unción del Espíritu Santo. Jesús, en el tiempo cuando él nació, también él era nada más una rama, un retoño de ese tronco de Isaí. Pero con cuánta precisión miramos que se cumplieron todas las profecías sobre Jesús que habían hablado que él iba a venir como el Mesías según la ley mosaica. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 21, encontramos ahora que están los padres de Jesús, José y María, que vienen a cumplir con el reglamento de la ley. Vienen a circuncidar a Jesús. Y ahí en el templo encontramos a 2 personas que Lucas habla de ellos. Cuando ellos circuncidaron al niño, había un hombre que se llamaba Simeón. Habla en el capítulo 2, versículo 25, que había un hombre llamado Simeón, a quien Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que no mirara al ungido de Jehová. Y dice que era un hombre piadoso, justo, y él esperaba la consolación de Israel. Pero el Espíritu Santo, cuando vio él al niño con los padres, el Espíritu Santo se posó en él, y movido por el Espíritu, vino y tomó al niño en sus brazos,
cuando lo estaban circuncidando, y lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo de esta manera: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y ahora y la gloria de tu pueblo. Había otra mujer también, que era una mujer anciana, que tenía 91 años. Dice la escritura que se llamaba Ana y era profetisa, hija de Fanuel. Y había sido viuda por muchos años. Nada más vivió con su esposo 7 años y los demás años la pasó viuda. Y ella era una profetisa que estaba en el templo orando todo el tiempo. Y cuando vio al Señor Jesús pequeño, que lo llevaron sus padres, dice la escritura que ella les hablaba todo diciendo que ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios. Entonces podemos ver, hermanos y amigos, cómo Jesús se presentó como el Mesías a estos que esperaban. Por eso Jesús redarguye a los fariseos, a los saduceos, a todos los religiosos, porque no creían que él había sanado a este ciego. Y él tiene que presentarse como un pastor que está guiando a sus ovejas hacia donde él está, el pastor de pastores. No le creían. Y por eso en el versículo 25 del mismo capítulo 10, dice que Jesús le respondió cuando le preguntaron otra vez: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Esto es interesante, hermanos, porque cuando venimos a los pies del Señor y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y Él nos perdona y nos salva, a veces nosotros andamos divagando, dudando, porque el enemigo pone dudas en nuestro corazón, y no creemos que en verdad nos salvó el Señor. Y el Señor nos dice aquí en este versículo muy claro, dice que ellos oyen su voz, y su Padre que se las dio en el versículo 28, que dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando dice no perecerán jamás, está hablando de salvación, está hablando de eternidad. Ni nadie las puede arrebatar de su mano. En el versículo 3 dice: a este el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Y la saca. El portero aquí, hermanos y amigos, representa el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él, y todo lo que Jesús realizó lo llevó a cabo mediante el poder del Espíritu Santo. Estaba abriendo los oídos de sus ovejas para que éstas oyeran su voz. Y las ovejas le respondieron. Eso se relaciona con el capítulo 9. Jesús le habló al ciego y las obras que tenía que hacer, porque Él es la luz del mundo. El ciego oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Jesús. Oyó la voz del portero. Oyó la voz del Espíritu Santo. Oyó la voz del pastor. Otro ejemplo lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del versículo 40 al 51, cuando Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Vino Andrés,
Y Andrés llamó a su hermano Simón, y a Simón se le cambió el nombre por Pedro. Y después vino Santiago, después vino Natanael y vino Felipe. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en donde el Señor todavía está extendiendo sus brazos, está extendiendo la invitación para que vengamos a Él a oír su voz como pastor, Él nos salva, Él nos llama y nos quiere llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Esto es maravilloso, porque el Señor, cuando venimos a Él, conoce nuestro nombre. Usted que está viendo este mensaje, oyendo, no quiere usted ser parte de este rebaño? O si usted es parte del rebaño, el Señor lo llama por su nombre. El Señor extiende la invitación en estos tiempos tan difíciles que estamos viendo. En este tiempo de esta plaga que hay en todo el mundo, miramos el dolor de la gente que no pueden ir ni siquiera a sepultar a sus muertos por miedo a contaminarse. El Señor está llamándonos porque Él nos quiere salvar. Nos quiere llamar por nuestro nombre para estar con Él. Él está llamando en este día. No hay que hacer oídos sordos y pedirle perdón, que perdone nuestros pecados y con humildad y reverencia decir: perdóname, Señor, entra a mi corazón. Yo quisiera insertar en esto, en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga, allá en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, 17, dice: y los muertos en Cristo serán levantados, y nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Creemos, o yo creo, que ese día el Señor me va a llamar por mi nombre. Y eso es maravilloso, que Él me llame por mi nombre para llevarme con Él. Él conoce mi nombre, y si tú quieres, amigo, hermano, también tu nombre, Él puede llamarte por Él. Y lo va a pronunciar en esta ocasión. Cristo vino como el único y suficiente Salvador. Aquí se presenta como pastor, pero usted lo podrá escuchar que llame a usted por nombre. Jesús condujo a las ovejas de Israel al redil. Y cuando las condujo, las sacó para llevarlas. Y las sacó del judaísmo. Aquí encontramos cómo este ciego de nacimiento el Señor lo sacó de esos líderes religiosos del judaísmo. Lo habían expulsado. No podía entrar a las sinagogas porque él decía que Jesucristo era el Mesías. Jesús lo sacó y lo condujo hacia él. David, siendo pastor de ovejas, ya en su madurez, en su vejez, dijo este canto muy bonito que muchos lo saben y lo conocen, el Salmo 23, cuando dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sigue diciendo en el versículo 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, en ese tiempo, hermanos, no marcaban a los animales con un fierro candente.
Las ovejas oían, conocían la voz del pastor. Y el Señor nos quiere llamar por nuestro nombre. Él quiere ser el gran pastor de ese gran rebaño y nos quiere llevar a ese redil. Y que oigamos su voz. Oigamos la voz del Señor. La voz del Señor es lo que se predica en todos los lugares. Las ovejas conocían su voz del pastor. El pastor las guiaba fuera y ellas le seguían. Asimismo, las ovejas del buen pastor conocen su voz y le siguen. Es una cosa maravillosa en días de ahora saber que cuando uno predica la palabra de Dios, está llamando a sus ovejas. El Espíritu de Dios mueve corazones y el portero, que es el Espíritu Santo, les habla a las ovejas a sus oídos y escuchan y las saca de ese sistema donde están. Quizás un sistema legal o una iglesia o una comunidad donde no se estén alimentando y ellas le seguirán. Permítanme decirles, con todo respeto, que no es posible engañar permanentemente a las ovejas de Dios. Es verdad que las ovejas por un tiempo pueden meterse en alguna secta falsa o en algún culto determinado, pero la oveja al fin reconocerá la voz del pastor. Donde quiera que la palabra de Dios sea predicada fielmente, predicada y enseñada, las ovejas oirán su voz. Podemos confiar en ello porque nuestro Señor dijo en el versículo 27 de ese mismo capítulo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo 5 del capítulo 10 dice, mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El Evangelio de San Juan no registra ninguna parábola. El Evangelio de San Juan habla a través de metáforas o de alegorías, tales como yo soy la luz del mundo, o yo soy el pan de vida que cayó del cielo. Estas no son parábolas, son ilustraciones, es un lenguaje que el Señor utiliza para que podamos entender lo que Él está diciendo. Y tienen el objeto de arrojar sobre un tema el centro de lo que Él está hablando. Entendemos mejor ahora por qué dice que seamos ciegos. Estos líderes religiosos no entendieron lo que Jesús les decía. Sufrían de ceguera espiritual. El Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 14, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo pregunto, ¿será posible tener oídos y no oír? Es decir, no percibir palabras como palabra de Dios. Queridos hermanos y oyentes, ¿cómo escuchan este día ustedes la palabra de Dios? ¿Cómo escuchan ustedes la palabra del buen pastor? ¿Cómo escuchan ustedes la voz de Jesús hablando en este tiempo a través de sus siervos? Por eso nosotros creemos que es un privilegio para nosotros y una responsabilidad muy grande llevar el Evangelio como Él quiere. Cuando en Mateo capítulo 13, 14 hablaba de la manera que Él hablaba, se cumple la profecía de Isaías que está en el capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías ya había dicho, van a oír y van a escuchar, pero no van a entender nada. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad, es tan importante y de suma importancia, queridos hermanos y amigos, conocer a Jesús. No hay ningún pastor como Jesús.
David arriesgó su vida por sus ovejas. Él decía, cuando venía algún oso y arrebataba una de mis ovejas, yo peleaba y mataba al oso. Cuando un león venía, yo le arrebataba al oso de las fauces de su boca y lo arrebataba. Lo interesante de esto, hermanos, es que el pastor de pastores, Jesús, murió por sus ovejas. Dio su vida por sus ovejas. Usted quizá está cavilando en su mente y pensando, bueno, sí, pastor, o hermano, o amigo, como me quiera decir, pero usted está hablando de los judíos, está hablando de los hebreos. ¿Pero qué hay de nosotros? El Señor nunca deja a nadie afuera. En este mismo capítulo 10, versículo 16, fíjese lo que dice. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí es donde nosotros entramos. Todos los que no somos hebreos, los que no hemos nacido de judíos, los que tenemos otra cultura que somos llamados gentiles. Un gentil es una persona que no es hebreo, que no es judío. Quiere decir, hermanos, que el Señor nos va a llamar a todos. Quiere decir que el Señor, cuando nos llame a través de este versículo que dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de usted y está hablando de mí. Está hablando de usted como mujer y como hombre. Está hablando del negro, está hablando del blanco, está hablando del chino, está hablando del alemán, del japonés, del inglés, de todas las naciones, razas y lenguas que el Señor nos va a llevar. Y van a oír su voz. El Señor extiende este día esa invitación. Quisiera cerrar con este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21, que dice de esta manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si está ahí en ese lugar y está de acuerdo, usted puede decir amén. Y amén quiere decir gloria a Dios. Estoy de acuerdo. El mensaje del gran pastor ha sido llevado a través de este lugar, que damos gracias a Dios. Si usted quiere hacer una decisión en este día y le quiere decir al Señor que entre a su corazón, yo voy a hacer una oración por usted. Dígale usted: Señor, perdóname, Señor, por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber ofendido. Yo no sabía, estaba en la ignorancia, en la oscuridad. Yo no conocía tu voz, pero ahora la conozco y te doy gracias, Señor. Perdóname y entra a mi corazón. Yo quiero que me llames por mi nombre, Pastor de Pastores. Gracias por todo en Cristo Jesús. Damos gracias a cada uno de ustedes. Y Dios los bendiga y seguimos en contacto. Si tienen alguna petición, mándenos un mensaje y nosotros con mucho gusto estaremos orando por cada uno de ustedes. Cuídense mucho porque esto no ha terminado. En muchos lugares todavía sigue muchas restricciones referente al COVID-19. Dios los bendiga y bendiciones.